Buenas noches, compañeros de la sección C. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, no sin recordarles antes que el día viernes, ya por la tarde-noche, si mal no recuerdo, les envié el laboratorio de la ley de la SAT. Como no lo envié el jueves, no estuve en la oficina, entonces no lo voy a resolver el día de hoy como habíamos quedado, sino que lo voy a resolver el miércoles. Para los que todavía no lo han impreso, tengan la oportunidad de imprimirlo hoy o mañana y lo puedan responder. El miércoles sí les voy a dar las respuestas. Y entonces ustedes van a poder chequear ahí si lo hicieron correcto o no. Ese es un mecanismo para que ustedes mismos comprueben su capacidad para poder resolver esos casos que van a venir en el examen, en el primer parcial. Hecho este comercial, vamos a terminar el segundo punto del programa con el denominado poder financiero del Estado. El poder, hablando propiamente del poder, es una facultad que puede tener una persona o un órgano para realizar determinadas actividades sin que haya ninguna oposición para el cumplimiento de ella. En el caso del poder financiero que nosotros estamos analizando, es un poder que se le da al Estado, y es un poder que el Estado va a poder ejercitar, no como que si fuera un cheque en blanco, sino que un poder que va a ejercitar dentro de un marco legal del cual no puede salirse, porque entonces estaría cometiendo actos ilegales y que son debidamente penados. O sea, ese poder financiero que tiene un Estado es una facultad que tiene el Estado para poder establecer cómo van a ser sus ingresos y cómo es que va a realizar el gasto. Pero tanto en esa disposición de los ingresos como en la realización de los gastos, debe circunscribirse a un orden legal previamente establecido. Desde luego, al momento de que va a ejercitar el poder financiero, se dan ciertas conexiones en la aprobación de esos ingresos y esos gastos de naturaleza económica, política, jurídica. ¿Y por qué? Lo jurídico, porque la actividad se circunscribe dentro de ese ámbito legal. Política, por la sencilla razón de que participan en el ejercicio de ese poder financiero entes eminentemente políticos, y económica, por la sencilla razón de que todo se circunscribe a cuánto va a captar y cuánto es lo que va a gastar, y estamos hablando de recursos públicos. Por esa razón, cuando leemos, por ejemplo, la doctrina española, Sáenz de Bujanda, él solo dice que es una facultad en la que gozan órganos públicos para establecer su sistema de ingresos y de gastos, así sencillo. Pero veamos cuáles pueden ser en un momento dado los límites que o cuáles son los factores que pueden influir en el ejercicio de ese poder financiero. Hay factores internos y factores externos. Los factores internos que influyen en el ejercicio del poder financiero no es más que el conjunto de disposiciones legales, tanto constitucionales como ordinarias. Mientras que los factores externos estamos refiriéndonos a
los tratados, los convenios que hace el Estado de Guatemala con otros países u otros órganos. Doc. Disculpen. Entonces estos factores internos, por ejemplo, el Estado, los órganos a los que se le asignan recursos por medio del presupuesto, deben de cumplirlos tal y como el presupuesto están establecidos, si no incurren en actos ilegales. Los convenios que se realizan por parte del Estado pueden ser incluso convenios en los que van a financiar una determinada actividad en el país, trasladar técnicas de producción, técnicas para desarrollar nuevos programas en los cuales el Estado firma esos convenios y se compromete en poner parte de recursos, la otra parte de esos conocimientos y recursos. Un ejemplo sencillo: antes en Guatemala lo que comíamos era los peces que produce el mar, porque los ríos ya no producen peces desde hace muchos años por la contaminación, y aparte de los peces del mar, lo que producen los lagos. Sin embargo, de unos cuantos años para acá, una nueva especie empezó a circular y a consumirse, la famosa tilapia. Ese es producto de un convenio que realizó Guatemala con un país del oriente asiático. Y uno de los principales objetivos del convenio era que se debía de trasladar a todo el país los conocimientos y técnicas para producirlos, de tal forma que ahora en todo Guatemala se consume tilapia. O sea, se logró el objetivo y está ya dentro de la cadena alimenticia. O sencillamente convenios o tratados que tengan que ver con otorgamiento de créditos. Estamos hablando entonces de factores internos y factores externos. Sin embargo, también hay aspectos que inciden directamente en el ejercicio del poder financiero de un Estado, en el cumplimiento de esa facultad por parte del Estado y sus órganos. Y es el político, el económico, el jurídico que mencionaba hace unos momentos, derivado de que aun cuando el Estado es el que el Ejecutivo pone en práctica ese poder financiero, y que se nota desde el momento en que están los candidatos a presidentes con sus distintas comunicaciones que hacen en distintos lugares del país ofreciendo qué es lo que le van a proveer al Estado, a los particulares. Desde ahí ya se puede empezar a captar la forma en que ellos van a realizar el gasto. Pero también me recuerdo yo en esto del gasto cuando la UNE dijo que su política ofrecían en la candidatura del expresidente Colón que iban a realizar una serie de servicios en atención a aquellas clases sociales desposeídas que nunca habían sido atendidos. Y ya vieron que cuando ellos llegaron al poder, uno de los gastos que implementaron fueron los denominados comedores solidarios, la bolsa solidaria y una serie de situaciones que le llamaban solidario,
Pero también encontramos otro tipo de candidatos a presidentes que en relación a los ingresos, en su campaña presidencial, ofrecieron que nunca en su periodo, si estaban de presidentes, iban a aumentar los impuestos. Y ese es el caso del presidente Berger. El presidente Berger siempre dijo antes de ser presidente que no iba a aumentar los impuestos ni a crear nuevos impuestos. Y que conste que cuando estuvo el presidente tuvo una presión bárbara por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para que elevara tasas impositivas como la del IVA. La presión era tan fuerte, pero no se dio, y lo que sí ofreció es crear mecanismos legales para cerrar la brecha de la evasión tributaria. Y así fue como surgió una ley en la cual se crearon nuevas instituciones, como por ejemplo las imprentas fiscales. Se crearon otras figuras nuevas, como el control bancario en las transferencias de bienes inmuebles, la denominada bancarización. Y así podríamos seguir mencionando otros ejemplos, pero creo que con esto es suficiente para que ustedes comprendan cómo incide el aspecto político ya en el campo del ejercicio del poder financiero. Desde luego hay soñadores dentro de esas candidaturas, como aquel candidato a presidente que ofreció derogar todos los impuestos y crear el impuesto único, o una campaña que oí hace poco de lo que estamos ya empezando a vivir, de que ya no íbamos a pagar energía eléctrica. Todas estas son situaciones que inciden en el ejercicio del poder financiero y que tienen que ver con el aspecto político. Pero también podemos hablar del aspecto jurídico, crear leyes que realmente no tienen una base financiera. Ustedes han empezado a oír en las noticias de que hay un diputado, no recuerdo el nombre, que ha presentado una iniciativa para que con este problema de las vacunas, todo aquel que no se quiera vacunar va a tener un premio de 300 quetzales. ¿Hasta dónde es factible una situación de estas y que realmente se pueda cumplir, o que vaya a dar lugar a una serie de actos en los cuales se contravengan los intereses del Estado? Pero lo más serio es que, de acuerdo a lo que me han contado, porque no he podido conocer la iniciativa, es que no hay una fuente de financiamiento señalada para esos 300 quetzales. Y el problema que se podría venir de que se alegara la violación del principio de igualdad, de que todos los que ya se vacunaron entonces tienen derecho también a esa suma de dinero. Entonces, vemos cómo la cuestión jurídica y política pueden estar mezcladas con la económica. Un ejemplo más claro, lo que empezó a vivirse en Guatemala desde el 13 de marzo del año 2020, que ni bien se tuvo conocimiento de que la pandemia había llegado a Guatemala, el presidente de la República tuvo que cambiar su política financiera con respecto al gasto público y respecto a los ingresos. ¿Por qué? Porque era una situación extraordinaria que necesitaba de recursos y acciones de carácter extraordinario. O sea, allí participó el factor político, económico, jurídico y social.
¿Por qué? El político porque el ejecutivo tenía que ver cómo atendía una enfermedad de carácter global que iba a empezar a afectar a los guatemaltecos y que no se estaban preparados. Político también porque para poder obtener recursos hubo que pedir la autorización del Congreso de la República para la creación para la obtención de crédito público, o sea, préstamos. Ya estamos hablando de la necesidad de tener moneda, o sea, el factor económico para poder atender, y jurídico, sobre la base de que se necesitaba regulación legal para realizar toda esa serie de actividades. Y el aspecto social, pues, cae por su peso, dirigido a la atención de esa necesidad de no más muertes, tratando de atender en los hospitales y comprando vacunas, etcétera, para la sociedad. El poder financiero del Estado, entonces, se ve incidido de una u otra manera por aspectos políticos, económicos, sociales y jurídicos. No se puede decir que es una facultad, así como lo dicen las definiciones, una facultad mediante la cual se le asignan a órganos del Estado las capacidades para poder disponer de los ingresos, para poder establecer la forma de los ingresos y cómo va a realizar el gasto público. No, es algo más complicado, podríamos decir, por la incidencia de estos aspectos. En nuestra Constitución de la República ustedes pueden encontrar artículos que tienen que ver con el poder financiero, como el 171, del 237 al 243. Desde luego hay otros artículos, los que se refieren a la creación del presupuesto, la creación del papel moneda, quién es el ente rector, Banco Guatemala, lo que se refiere a la Contraloría de Cuentas, que también está en la Constitución, y todas esas demás leyes ordinarias, como la ley del presupuesto, la Contraloría General de Cuentas, la ley de Banco Guatemala, la ley de banco, la ley monetaria, parte de ellas que ustedes tienen que leer en el transcurso de este semestre. Bueno, con esto creo que podemos concluir que el poder financiero del Estado no es más que una capacidad basada en normas constitucionales y ordinarias, mediante las cuales se le da a los entes públicos del Estado la facultad para poder establecer un sistema de ingresos y de gastos. Pasemos ahora al tema de la actividad financiera del Estado. Cuando hablamos de la actividad financiera del Estado, nos estamos refiriendo a una actividad específica que realiza el Estado. Pero eso nos hace preguntarnos, ¿el Estado realiza más actividades? Sí, múltiples actividades. Recuerden ustedes que el Estado siempre está en la búsqueda del bien común. Y en esa búsqueda del bien común, pues tiene que satisfacer necesidades sociales. Y las necesidades sociales son de distintas naturalezas, que generalmente se atienden mediante los servicios públicos. Cada ministerio de Estado tiene una actividad específica para con la sociedad, tiene un fin especial para con una necesidad de nuestra sociedad, y en ese sentido pues vamos a hablar de actividades de salud, actividades de educación, actividades de seguridad, actividades de comunicaciones, y desde luego
va a ser el Estado, en el ejercicio de ese poder financiero, el que va a establecer cómo es que se va a realizar esas actividades o qué actividades se van a realizar. Depende del gobierno de turno. Pero cada una de esas actividades que el Estado realiza necesita de dinero. El problema es que cuando el Estado está prestando servicios públicos para atender esas necesidades, no recibe a cambio recursos económicos. Es una obligación del Estado atender esas necesidades. Los niños que van a las escuelas o los jóvenes que van a básicos en los institutos, los papás no tienen que pagar una cuota mensual. Eso es en la iniciativa privada, en los colegios, en los institutos privados. Si vamos a un hospital, no tenemos que pagar al médico la consulta. Hubo un tiempo de que estaba muy mal el sistema de salud y le decían a la gente si llegaba alguien quebrado que fuera a comprar su yeso y sus vendas. Antes de la pandemia eso ya se había estabilizado y ya en los hospitales, por lo menos aquí en Guatemala, sí atendían de una vez dándole lo que se necesitaba para atender un accidente, por ejemplo. ¿Por qué mencionamos estos ejemplos? Porque cuando el Estado está atendiendo estos servicios públicos, no recibe dinero a cambio. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde se obtienen esos dineros? ¿Quién da ese dinero? Pues para eso existe la actividad financiera del Estado. La actividad financiera del Estado es la que realiza este ente y que tiene como propósito fundamental captar los recursos necesarios para asignárselo a todos los demás entes y estos puedan cumplir con sus fines. Ministerio de Salud, con atención de la salud de la población. Comunicaciones, mantenimiento y creación de carreteras, básicamente, para que la gente lleve sus productos a las cabeceras departamentales, por ejemplo. Seguridad, que tanto se necesita, pues dotar a los miembros de la Policía Nacional Civil del equipo necesario, suficiente y de altura para que no combatan a los delincuentes con ametralladoras, ellos con su pistolita. Entonces, tiene que dotarlos de lo que se necesita, pero con todas estas actividades solo está gastando. Entonces la actividad financiera del Estado, cuando se ejecuta, lo que hace es captar recursos para dárselo a estos otros entes y que ellos puedan cumplir con sus fines. O lo que es lo mismo, cada una de esas otras actividades del Estado necesitan esos recursos para atender necesidades de la población, tienen un fin específico, como ya lo mencioné. Pero ¿cuál es el fin específico en relación directamente con las personas cuando el Estado pone en movimiento la actividad financiera del Estado? ¿Qué necesidad directa de la sociedad atiende la actividad financiera del Estado? Si todas las demás tienen un fin específico para con la población, ¿cuál es el fin específico de la actividad financiera para con la población? Piensen. Pues ninguno. La actividad
actividad financiera del Estado, cuando está ejecutándose, no tiene ningún fin directo para con la población, todo lo contrario. Cuando la actividad financiera está en ejercicio, lo que hace es quitarle una parte de su economía a los particulares. Por ejemplo, con el cobro de los tributos. Cobrar tributos por parte del Estado no es atender una necesidad, no, al contrario, es quitarle una parte de sus dineros para que el Estado los pueda utilizar, dándoselo a los otros órganos del Estado y estos atiendan las necesidades de la población. Por eso hay un autor italiano, Giannini, que dice que la característica de la actividad financiera del Estado es la instrumentalidad. ¿Por qué la instrumentalidad? Pues porque la actividad financiera del Estado es un instrumento que tiene el Estado para obtener los recursos necesarios para que los demás órganos de él puedan cumplir con sus fines. Imagínense por un momento que la actividad financiera del Estado se suspende, no se realiza, o lo que es lo mismo, no se está captando recursos. Y entonces las demás actividades del Estado se paralizan. El Estado deja de cumplir con la búsqueda del bien común, puesto que no hay servicios públicos. Si el Estado no capta recursos, no puede pagarle los salarios a los trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado inmediatamente van al paro o a la huelga y dejan de prestar los servicios. ¿Por qué? Porque esta actividad no está generando, se quedó suspendida. O sea, es el motor, ¿no? En mis palabras, es el motor de todas las actividades del Estado. Es el instrumento, según este autor, porque ella no constituye en sí misma la prestación de un servicio o de la atención de una necesidad de la población, sino que todo lo contrario, es un instrumento mediante el ejercicio de ella, el Estado capta los recursos para atender las necesidades de la población mediante el ejercicio de los otros órganos del Estado. Que claro que entonces la actividad financiera del Estado no va a satisfacer ninguna necesidad, todo lo contrario. Su búsqueda esencial es captar recursos. Y esos recursos para asignárselo a los otros órganos del Estado que sí atienden necesidades de la población. Veamos ahora la naturaleza de la actividad financiera del Estado. Cuando hablamos de la naturaleza, hay distintas corrientes. Está la corriente económica. En un momento se creyó que realmente esa era la naturaleza de la actividad financiera del Estado. Recuerden ustedes que las finanzas públicas, les dije yo en la segunda clase, creo, que las finanzas públicas se estudiaban desde el punto de vista económico y jurídico. Y que actualmente, por lo menos en la carrera de economistas, ahí sí se analizan las finanzas públicas, pero desde el punto de vista eminentemente económico, donde se analizan las teorías de la producción, del consumo, las leyes de la oferta y la demanda por parte de un Estado cuando está poniendo en ejercicio las finanzas públicas de un país. Eso sí es estrictamente la aplicación de las leyes económicas. Desde ese punto de vista, pues
sí sería esa su naturaleza. Pero si analizamos las otras corrientes, como la política, ellos dicen que su naturaleza es política porque hay un órgano que ejecuta esta actividad y que es un órgano eminentemente político como es el Estado, acompañado de otro ente eminentemente político como es el Congreso, y que sin ellos pues prácticamente no se podría realizar esta actividad. Son los poderes con que están investidos estos órganos, y que son órganos políticos creados para estos fines. Pero si analizamos la corriente sociológica, aquí hay un autor mexicano, Wilfredo Pareto, que dice, no, es la sociedad la que determina cómo se va a realizar la actividad financiera del Estado. Es la sociedad la que presiona para que esa actividad la oriente en determinado sentido del Estado. Y yo creo que en estos momentos el mejor ejemplo que podemos poner es la pandemia. El Estado ha descuidado otras actividades, derivado que la sociedad está demandando atención en los hospitales, y el Ministerio de Salud pues sencillamente tiene que atender. ¿Se recuerdan ustedes los cuadros que salían en el 2020 de hospitales que la gente estaba en el suelo con una chamarra abajo y otros compartiendo un tanque de oxígeno? O sea, el Estado, al ver toda esta demanda social, tuvo que buscar los mecanismos para poder sufragarlos. Hace algunos años, les decía a los compañeros de la otra sección, cuando yo hablaba de este tema, ponía como ejemplo, ¿qué sucedería si en Huehuetenango y el Quiché surgiera una enfermedad y que fuera de contagio muy rápido, y entonces proliferara con toda la sociedad de aquellos lugares? Pues el Estado tendría que de inmediato ir y atender a esos grupos sociales. O sea, ellos estaban presionando al Estado para que atendiera sus necesidades de salud, sin imaginarme siquiera que iba a llegar el momento en que, en lugar de mencionar a dos departamentos, tuviera que mencionar todo el territorio de la República demandando ese servicio social, y que como el Estado no contaba con los recursos ordinarios suficientes, pues tuvo que buscar ese otro mecanismo del crédito público. Pero no vamos a hablar en este momento si se usó bien o mal. Estamos hablando de la necesidad que tuvo el Estado de ver de dónde obtenía esos recursos ante la presión social que demandaba que se le atendiera por estar sufriendo esa enfermedad. O sea, tienen mucha razón los que defienden este aspecto sociológico. La última corriente es la corriente jurídica. Es decir, podrá ser económica, podrá ser social, podrá ser política. Pues la realidad es que la actividad financiera del Estado no se puede realizar si no tiene un andamiaje jurídico. Y si lo tiene, todos los órganos que la ejecutan deben de circunscribirse, deben de cumplir con todo ese conjunto de normas legales, constitucionales y ordinarias. Caso contrario,
todos los actos que realicen estas instituciones serían ilegales. Ahora yo les pregunto, ¿cuál realmente es la naturaleza de la actividad financiera del Estado? ¿Será económica? ¿Será social? ¿Será jurídica? ¿Será económica? Ante este dilema, porque aparentemente todos tienen razón, Sergio Francisco Flores Zavala, otro tratadista mexicano, llegó a una conclusión, que la naturaleza es mixta. Pues dice, la actividad financiera del Estado es desarrollada por un ente político que es el Estado. Los medios que utiliza son eminentemente económicos. Los fines que persigue es satisfacer las necesidades sociales. Y todo esto se realiza dentro de un marco legal, mediante normas jurídicas existentes. Esa es la mejor conclusión que podemos encontrar respecto a la explicación de la naturaleza de la actividad financiera del Estado. No puede eliminarse ningún elemento de estos, todos están concatenados, todos son parte de la actividad financiera del Estado. Veamos ahora las fases de la actividad financiera del Estado. La primera fase es la obtención de los recursos. O sea, la fase mediante la cual el Estado busca los recursos dinerarios para poder cumplir con sus fines. Dos son las grandes fuentes que tiene el Estado. Desde luego existen más, pero estas son las principales. Uno, cuando actúa en el ejercicio de su ius imperium. Cuando el Estado actúa en el uso de su ius imperium es porque está obteniendo de los particulares parte de sus dineros. Y cuando el Estado le está quitando a los particulares parte de sus dineros es porque los está obligando a pagar tributos. O sea, en otras palabras, la captación de tributos. ¿Por qué? Porque aquí el Estado hace uso de esa facultad, de ese ius imperium con que está investido, que le permite gravar la economía de los particulares. Y cuando estos se encuentran dentro de la condición o condiciones o llamados hechos generadores de esas leyes impositivas, les surge la obligación del pago de los impuestos. Y les cuento, el presupuesto de la nación, por lo menos el nuestro, el 75% aproximadamente de los recursos que se captan son derivados de los tributos. Y dentro de estos básicamente los impuestos. La otra fuente esencial y de donde proviene el otro 25% son de las actividades propias del Estado. Pongamos dos ejemplos: el arrendamiento de los bienes inmuebles del Estado, la explotación de sus riquezas minerales. O sea, cuando otorga esas concesiones mineras. Dos ejemplos que nos permiten tener claro esas dos principales fuentes de recursos. La primera
cobro de tributos. La segunda, mediante la explotación de su patrimonio. Ahora bien, ¿qué instituciones participan en esa actividad, en esa primera fase? Pues la principal, estamos hablando de los tributos, que es la principal fuente de financiamiento del presupuesto, pues es la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, que la mayoría de ustedes ya leyó el primer artículo, los primeros artículos, y se dan cuenta que es el órgano rector responsable de la obtención de los impuestos, de la fiscalización para el pago de los mismos. Si mal no recuerdo, está en el artículo 2. Sin embargo, no todos los impuestos quedaron bajo la responsabilidad de la SAT, su captación. Hay un impuesto que nosotros la mayoría ni siquiera sabían que lo estaban pagando. No fue sino hasta con la existencia de la planilla del IVA, ¿se recuerdan? Que empezaron a dar la noticia de que cuando se hacía la planilla del IVA había que poner el neto, que había que eliminar el IVA y el impuesto que grava los derivados del petróleo. O sea, cuando nosotros compramos combustible, estamos pagando el precio del combustible más 2 impuestos. Los derivados del petróleo, los que graban los derivados del petróleo, como son el diésel, la gasolina, el gas, etc. Y el IVA. Usted paga 100 y realmente lo que le están sirviendo de combustible son como 84 y pico de quetzales. Lo demás es impuesto. Hay un órgano que controla la captación de este impuesto, como lo es el Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos. Es el órgano responsable de controlar que las gasolineras trasladen el impuesto que les están pagando. Otro impuesto que originalmente estaba a cargo del DICABI, pero que con la nueva ley del impuesto único sobre inmuebles pasó su administración, recaudación y control a las municipalidades, como es el denominado impuesto único sobre inmuebles. Las municipalidades son las responsables del cobro de los mismos. Hay otro impuesto que muchos de ustedes, cuando han hecho uso de un hotel o de algún otro servicio de esta naturaleza, pensiones o los otros que son de fácil acceso como los moteles, en la parte de atrás de las puertas, fíjense, y hay una tarjeta que dice cuánto es el monto de lo que se está pagando por la habitación. Generalmente lo que les cobran es un poco menos, nunca lo he entendido, pero ahí se señala cuánto están pagando de lo que ustedes pagan, cuánto es lo que le corresponde al impuesto guatemalteco de turismo. ¿Por qué? Porque así está establecido y fue un impuesto que no pasó su administración a la SAT, y entonces es el INGUATE el responsable del cobro de dicho impuesto. Y es el órgano que se lo tiene que trasladar a la cuenta de la Tesorería Nacional. Si ustedes piden una factura en cualquiera de estos centros, les van a decir el monto del hospedaje, monto del impuesto de turismo, monto del IVA, total a pagar tanto.
Ahí encontramos también los bancos privados. ¿Por qué? Porque es donde vamos a pagar los impuestos que nos corresponden. Con esto, pues, les estoy mencionando los principales órganos que tienen que ver con la recaudación. Pero podríamos mencionar también la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, que es donde llevan el control de quién los tiene, quién los arrenda. Y el otro órgano que es OCRED, que es la que controla los arrendamientos de los bienes inmuebles que están al frente de las playas y alrededor de los lagos. Se paga arrendamiento. Ahí tienen ustedes el ejemplo entonces de cuáles son los órganos que participan en la fase de obtención de los recursos públicos. Veamos ahora la fase de administración. Si yo les preguntara a ustedes, para los que trabajan, cuando llega fin de mes y reciben su salario, ¿qué es lo que hacen las personas? Estoy hablando de las personas ordenadas, responsables. Pues desde luego agarrar papel y lápiz para poner los distintos rubros en los que yo me voy a gastar ese dinero. O sea, qué necesidades son las que voy a satisfacer, con qué obligaciones voy a cumplir. Desde luego, hay excepciones, los solteros pues pagan el viernes y los viernes sí se parranda, el sábado, si tienen tiempo y no amanecen muy malos, pues mirarán qué obligaciones pagan. También hay sus excepciones. ¿Qué es lo que hace el sujeto que agarra papel y lápiz para distribuir esos dineros que está recibiendo? Famoso presupuesto. El Estado hace exactamente lo mismo, solo que el Estado lo hace antes de que inicie el ejercicio fiscal. Programa, planifica, distribuye y ejecuta un presupuesto que ha sido aprobado por el Congreso de la República. Ya los detalles los vamos a ver cuando veamos el tema del presupuesto. Pero entonces nos encontramos con que esa fase de gestión o administración de los recursos es cuando el Estado realiza en esa actividad financiera un presupuesto en el cual va a decir cuántos son los montos que va a tener de ingresos y cuántos van a ser los gastos que se van a realizar, cuánto le asigna a cada uno de los ministerios y a las otras instituciones con las cuales tiene, por ejemplo, mandato constitucional de asignarle recursos, como ejemplo la Universidad de San Carlos. En esta fase de administración de los recursos tienen una participación muy importante el ministro de Finanzas Públicas, Ministerio de Finanzas Públicas, que es el órgano rector responsable de esa actividad financiera del Estado. Está dentro del Ministerio de Finanzas la dirección de contabilidad del Estado, la que lleva los libros, cuánto hay, cuánto sale, a quién se le está adjudicando esos montos económicos, la Secretaría de Planificación, la Dirección Técnica del Presupuesto. Todas ellas participan en la elaboración del presupuesto de la nación, o sea, técnicos, para que después llegue ese proyecto de presupuesto al Congreso. Como es un ente político, ya se comunicaron con ellos las gentes que colaboraron para que llegaran de diputados, y dan sus directrices de qué parte no les conviene o qué necesitan que se incorpore. Y es cuando empiezan no quisiera usar
la palabra manosear, a cambiar un presupuesto técnicamente elaborado, pasar dinero de un ministerio a otro o de un ministerio a otra institución sin tener las bases técnicas para hacerlo. Sin embargo, así es como sucede. Y cuando no hay un acuerdo, pues es cuando no se aprueba el presupuesto. O sea, privó no el interés social, sino el interés político y agregaría yo económico que se da en el Congreso de la República. Bueno, ya tenemos entonces la segunda fase. La tercera fase es la de erogación o gasto. La fase de erogación o gasto es cuando ya se va a ejecutar el presupuesto de la nación. Aquí ya el Congreso no tiene absolutamente nada que ver. Ya el Congreso aprobó o improbó, si no aprobó el presupuesto, por las distintas circunstancias que se dan, pues sencillamente entra en funcionamiento el presupuesto que estaba vigente para el ejercicio que concluyó. Pero en cualquiera de las situaciones que se presentan, el responsable de esta fase de erogación son todos los ministerios y todos los demás órganos del Estado a los que se les asignan recursos para que puedan cumplir con sus fines. Y estos los empiezan a ejecutar. Pero vuelvo a repetir, no es que les asignen todos los millones, sino que se los van a ir proporcionando en forma mensual y dependiendo de cómo el grado de ejecución presupuestaria que tengan. No me recuerdo qué ministerio, creo que fue el de Desarrollo, cuando terminó el año pasado, fue el que menos ejecución presupuestaria tuvo. Creo que era un 30% de lo que tenía asignado. O sea, no cumplió con su fin. Bueno, pues en esta fase de erogación juega un papel determinante la Tesorería Nacional, que es la que va asignando los recursos. También todos los ministerios. Aparte de la Tesorería Nacional está la contabilidad del Estado y un papel determinante en esta fase es la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es la que tiene que fiscalizar a todos los entes donde se ejecutan recursos públicos. O sea, es el órgano que constantemente debiera estar poniendo denuncias para con todos aquellos órganos del Estado que han realizado actos contrarios a lo que estableció el presupuesto. O sea, no cumplir con las disposiciones presupuestarias. Y ese es un mandato constitucional, el que tiene la Contraloría General de Cuentas. En el pasado se quejaban de que su ley orgánica era muy antigua y que entonces no tenían las suficientes herramientas legales para hacer su función de fiscalización. En la actualidad se creó una nueva ley, es la que ustedes tienen que leer para el otro parcial, y la realidad es que disposiciones legales suficientes tienen para fiscalizar. Lo que yo creo, mi punto de vista, porque no logran fiscalizar a todos los órganos del Estado, es porque su capacidad humana es muy reducida. Y entonces se siguen haciendo malos negocios en las municipalidades, por ejemplo,
y en los cuales la Contraloría General de Cuentas no tiene la capacidad humana para poder fiscalizarlas. Y se siguen gastando los recursos del Estado de una forma que es ilegal. Bueno, aquí tenemos ya las 3 fases de la actividad financiera del Estado. Desde luego yo les mencioné unas instituciones que son las más importantes, pero en cada fase participan muchas más. Pero para ejemplos en el examen, suficiente con las que yo les he proporcionado para que me contesten con ellas. Ya me voy a empezar a mandar el material de estudio para que empiecen a prepararse para el examen. Recuérdense que son 15 puntos de teoría y 15 de práctica. La teoría la califica el sistema y la práctica la imprimo y la califico yo. Así que muy bien, señores, vamos a dejar aquí la clase. Solo vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que tenga que ver con lo que estábamos hablando? No hay preguntas. Algunos saben qué libro utilizar. Yo dije que pueden buscar cualquier libro de los que están en la bibliografía, pero recomendarles uno en especial no, porque no están los temas en un solo libro. Les dije que les iba a proporcionar material y ya se los voy a empezar a enviar. Baso mis exámenes en lo que hablo y en lo que ahí está escrito. Nunca pregunto algo que no haya dicho o que no haya explicado. Así que es muy importante que oigan las clases, en otras palabras. No hay preguntas. Quisiera agradecerles a los compañeros que tengan conocimientos, de que todavía hay compañeros que que están asignados a esta sección, pero que no se han incorporado, que lo hagan, porque ya la otra semana este grupo que es público lo voy a convertir en privado. Y entonces ya no va a ser solo de ingresar a Facebook y conectarse. Van a tener que estar pidiendo autorización para contestar unas preguntas que siempre salen ahí para que puedan ingresar al grupo. Y ahorita ya fueron las asignaciones extemporáneas, así que no hay motivo ya para que no estén ya dentro del grupo. A todos los que me han dado buenas noches, gracias, para ustedes también. El compañero que me dice que amplíe sobre esto de OCREP, no termina con P sino con T. El próximo día les voy a dar el decreto mediante el cual ha sido creado, para que tenga curiosidad pues lo pueda leer. Como Google todo lo sabe, ahí aparece el decreto y lo van a poder ver. Otra compañera dice: ¿qué impuesto se paga por los bienes que están frente al mar? Los lados no es un impuesto, es un arrendamiento que pagan las personas que tienen esos inmuebles, y el que los controla es esa institución OCREP. Muy bien, contesta en su laboratorio, es un mecanismo para poder prepararse para el examen práctico, y yo el miércoles les doy las respuestas. Que tengan buena noche, nos vemos el miércoles.